Hola, voy a leer 2 o 3 frases de este documento porque me ha gustado muchísimo y me he sorprendido porque leyéndolo he visto en algunos párrafos las mismas cosas que había contado yo en videos anteriores sobre cómo yo recuerdo que era la vida de mis abuelas y mis abuelos y cómo no coincide con el estereotipo que se tiene hoy en día de lo que era la vida en aquellos tiempos, porque el estereotipo que tenemos ahora es el de considerar que hayan habido determinados logros y mejorías que realmente yo no los considero tales. Así que, ¿qué pasa? Que estaba reflexionando sobre esto, que ahora este documento habla de Andalucía, y en el video anterior a este estaba conversando con un amigo sobre varias culturas, incluso muy diferentes entre sí, y estábamos diciendo, pero como, en fin, son similares las cosas que encontramos bonitas de los pueblos rurales, de los pueblos todavía no urbanizados, los pueblos que viven todavía con los ritmos de la naturaleza y no corriendo siempre viendo qué horas son. Entonces ahora voy a leer un poco y luego os saludo y dejo el enlace, como he dicho. Los objetivos de este trabajo son la descripción de los elementos que hicieron posible hasta hace muy poco la autosuficiencia productiva en muy alto grado de las comunidades rurales y de la cosmovisión que definió a estas, así como la enumeración no exhaustiva de las técnicas artesanales empleadas para lograr aquella. El periodo comprendido entre 1950 y 1970 será la coordenada temporal en la que se irá manifestando la desaparición de este entramado cultural. El sujeto holístico y la familia prolongada. El campesino tradicional es un factotum, acapara una extraordinaria extensión de conocimientos prácticos que le permite dominar de principio a fin las labores agropecuarias, conocer un gran número de materias primas gracias al contacto permanente con ellas y ocuparse de actividades artesanas, habitualmente suplementarias. Para el hombre de campo, su actividad profesional no agota su capacidad productiva. Es capaz de improvisar con resultados bastante aceptables un gran número de labores propias de otros oficios. Así el autor escribe con entusiasmo: durante mi trabajo en el campo he conocido a personas de un analfabetismo absoluto, capaces de pensar y discutir con una finura y un rigor que ya quisieran para explicar sus clases muchos profesores universitarios. La familia prolongada actuaba también como correa de transmisión intergeneracional de saberes, facilitaba la incorporación de los descendientes al trabajo productivo, se encargaba de la atención a los ancianos y proporcionaba más defensas ante la escasez que la familia nuclear. Esto que critico yo más, la familia nuclear o monoparental, es la mía incluso. Porque, por ejemplo, en las redes sociales estaba conversando con otras madres, incluso personas que a lo mejor tienen una situación un poquito mejor de la mía, porque no son familias monoparentales. Entonces, ¿qué sucede? Que se sentían muy solas desde que habían tenido un hijo y que todavía era pequeño. Ahora yo veía que detrás de toda esa
que yo llamo propaganda, toda esa moda de hablar siempre de logros que se han obtenido supuestamente o que se tienen que obtener y todos son leyes o cambios en la ley del trabajo o cosas que pedirle o al jefe o jefa o al Estado. Yo decía, pero ¿por qué no nos organizamos en cosas tan simples? Ya no tenemos autonomía. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que a la época, cuando yo era pequeña, mi abuela se ocupaba de nosotros, los nietos, y de la casa, pero no estaba sola y ni siquiera se aburría y ni siquiera se deprimía. Venían las vecinas, tomaban café con ella, había un vaivén en casa, había la puerta abierta. Esto se ha perdido. Entonces, no por estar en casa uno tiene que estar triste y no por estar tiene que estar afuera de casa, porque además hoy en día lo que hacemos saliendo de casa es solamente comprar. De gratis no hay casi nada. Sí hay, yo a veces encuentro dificultad a pasear en el parque, incluso porque empiezan a haber servicios de pago ahí también, porque hay crisis, entonces se ponen juguete para los niños con monederos, etcétera, si se vuelve complicado hasta dar un paseo sin que los niños estén atraídos por diversiones comerciales. A ver, yo me siento un poco incómoda en este sistema, sinceramente. Voy a ver un poco más lo que había aquí, la familia prolongada. Ok, el tiempo. Una gran parte de su vida tradicional está fundada sobre un concepto elástico del tiempo. Para los andaluces, la auténtica vida, habla de la vida rural, es la del tiempo no tasado, el no sujeto a horario fijo, y así todo, pese a su negativo concepto de trabajo, es más vida el trabajo durísimo del campo, sujeto al recorrido del sol, pero no a la hora precisas que se computen como valor de producción. Y es más vida también la de la mujer que trabaja en casa con la misma laxitud de tiempo no tasado que cualquier jornada laboral sujeta a horario reglado en la que cada hora o fracción del tiempo vale de antemano un determinado dinero. Exactamente lo que decía hace días en otro video. Ok, en el campo es un mundo con claves simbólicas propias donde las formas de relación social son lentas y ceremoniosas. Bien, efectivamente. Luego habla de las producciones que se hacían y las personas sabían hacer todas estas cosas. Un poco también en el video donde hablaba de lo conocimiento que tenía mi padre sobre las plantas autóctonas del sitio donde vivía, y después me enlacé otra vez con un artículo de un periodista africano que sigo en el Facebook, que decía lo mismo: no conocemos más nuestra planta, a lo mejor sabemos más bien que es una manzana europea, pero no conocemos nuestras plantas, los nombres. La gente ha perdido conocimientos, ha perdido informaciones. Aquí habla de lo que eran los trabajos también, por ejemplo, que se hacían en casa, se confeccionaban tejidos, cualquier cosa, jabón, o sea, se sabía cómo hacer las cosas. Ahora ni siquiera tenemos conocimiento de qué contienen los productos. Vamos a leer una etiqueta en el súper de un producto y es difícil entenderla. Bien, una reflexión para finalizar. Dice: la recuperación somera en este texto de los componentes esenciales de una forma de vida ya finiquitada
no ha sido motivada por la nostalgia, la curiosidad por lo singular o la idealización del pasado, sino por el ánimo de reafirmar unos valores atemporales en su rotunda humanidad que, comparados con lo que hoy constituyen la uniformidad no elegida de seres multi-ignorantes y asociales, resulten ser un poderoso estímulo para la lucha por hacernos cargo de nuestra existencia. Por hacernos cargo de nuestra existencia. Lo repito porque me encanta. Desde uno mismo integral con los otros iguales, esto es, sin funcionarios, representantes, tutelas y subvenciones estatales, intermediarios, expertos ni adoctrinadores. Jesús Franco Sánchez. Me gusta muchísimo lo que escribe y además aquí arriba hablaba también de una cosa que yo pienso que sería lo ideal. Siempre pensé que sería lo ideal, pero no había dado cuenta de que así era, ¿no? Y es que en la ruralidad ha prevalecido la idea de que lo ideal y ventajoso para cualquier célula social era el autoabastecimiento, permaneciendo en paralelo al intercambio comercial. ¿Okay? Porque, entre otras cosas, una cosa que se está perdiendo es el respeto de la diferencia en el ambiente. O sea, parece ser hoy en día que hablo de un cambio de percepción en nuestra cultura. Se percibe, por ejemplo, otra región o otro país como moderno, no quiero decir moderno, se percibe como moderno, pero con el prejuicio positivo de la palabra, que es un prejuicio, no es la realidad. En el sentido que no tiene por qué ser un término positivo, se considera que esté bien esa región en particular si tiene los mismos servicios y productos que las estándares otras. O sea, hay un estándar y no por nada que todos los planes que hacen como leía la otra vez en otro video, el de Naciones Unidas, todos esos planes que hacen para el futuro de la humanidad son estándares, pero no, se ha perdido el respeto en sí a la diferencia, incluso ambiental, porque cuando cada pueblo vivía de lo suyo, el hecho de que hubiese un intercambio sobre lo que no era esencial, por ejemplo, no sé, podía venir una esencia de otra región, una joya, algo útil, pero no útil, pero a lo mejor, qué sé yo, una cerámica decorada, según el tipo de intercambio que se hacía. Quiero decir, útil, pero no indispensable, ¿no? Que fuese de aquel tipo, con aquella decoración. Esto se hacía con un respeto, porque luego prácticamente en el imaginario de la gente, la otra gente que hacía esta otra manualidades se imaginaba, se viajaba menos y se imaginaba así exótica, pero con respeto. Ahora de lo que hablamos son todas las noticias de la prensa horrorosas, o sea, ahora estigmatizamos todo. Y ¿qué sucede? Que a lo mejor no conocemos a la otra gente por su sabiduría o su artesanía o lo bonito, sino que nos sentimos muy negativos porque las noticias que nos llegan son las de la prensa. Son noticias
que se enfocan en lo negativo, pero incluso a veces hasta empeoran las situaciones, ¿no? Para así hacernos más, tener más miedo o más así curiosidad, pero de la curiosidad del tipo enfermizo, ¿no? Una curiosidad buena, respetuosa, eso digo, ¿no? Y entonces esto se ha perdido también. Esta sensación así de lo diferente como interesante, pero desde un punto de vista bonito. Se está perdiendo. Entonces, estas cosas a mí me gusta decirlas porque me gusta recordarlas y que no se pierda al menos la conciencia de lo que ha pasado y de lo que hemos vivido en la persona de mi generación. Ok, ahora cierro el video y os invito a leer el documento completo. Voy a volver con otro video mañana sobre otro tema. Aquí está el autor. Ok, hasta mañana.